¿Existen los espíritus, los demonios? ¿Existen seres de otras dimensiones que interactúan con nuestra realidad? Para muchos leyendas, pero a veces quedan grabados y a veces son registrados de esta manera. Lo que ustedes ven es una grabación que llegó a un contestador telefónico y resulta aterradora. Fue grabada en Texas, en los Estados Unidos, y lo que están escuchando es un extraño mensaje que quedó captado allí. Luego revisaron con el tiempo y al parecer la línea estaba sin funcionar. ¿Por qué se registran estos extraños mensajes que aquí parecen aterradores? Alejandro Bernal. Pedro Amorós. Mensajes extraños como el que acabamos de escuchar, mensajes enigmáticos que parece provienen de un lugar que no es cercano a nosotros, pero que está tan cerca que queda registrado. Y para eso, saben ustedes que estamos acompañados hoy de dos personas que saben muchísimo. Primero, Pedro Amorós, desde España. ¿Cómo está, Pedro? Buenas noches. Muy buenas. De estar aquí con vosotros es un verdadero placer y un honor para mí. Y desde luego, bueno, pues un poco para hablar de misterio y desde luego para intentar desvelar esas características un poco extrañas que se generan en torno a todo esto. Pedro, para comenzar, esto lo llaman psicofonía, lo llaman comunicación transinstrumental, tiene muchos nombres este fenómeno, pero sigue siendo un misterio y está desde hace muchos años. Usted lleva mucho tiempo investigando. ¿Qué piensa usted que es? ¿O de dónde surge? ¿Es común? ¿Es corriente que esto aparezca cada tanto por allí? Bueno, realmente el fenómeno psicofónico es un fenómeno muy interesante y bastante controvertido. Yo muchas veces en el canal mío de YouTube, en la aventura del misterio que invito a todos a que lo veáis, muchas veces me encuentro con cosas verdaderamente inexplicadas, cosas que no tienen una fácil comprensión desde el punto de vista ortodoxo de la ciencia. Y precisamente el fenómeno psicofónico, que es el cual yo me especialicé desde hace casi 40 años, bueno, pues es el que más nos conduce directamente a la posibilidad de que algo se mantenga un poco en ese otro lado y que de algún modo nos deje una prueba, una huella física de este tipo de existencias. Con lo cual, desde mi perspectiva, aunque yo soy tremendamente cientificista, he de decir que sí que se producen este tipo de cosas, que bueno, pues existen casos absolutamente inexplicados desde el punto de vista lógico, ortodoxo, y que no nos deja lugar a dudas de que existe tono, timbre y modulación dentro de este tipo de voces que nosotros las caracterizamos como psicofonías y como ese tipo de voces electrónicas que a veces intentan comunicarse con nosotros. Estaríamos hablando de voces que quedan registradas, que envían a veces mensajes racionales, a veces irracionales y que incluyen a veces música, sonidos, ruidos que no tienen explicación y estamos tratando de buscar esa explicación. Por eso esto es un programa de misterio. Alejandro Bernal, ¿qué nos puede decir rápidamente sobre qué es una psicofonía para que el público lo conozca antes de que entremos a ver casos increíbles? Sobre todo Esteban, un saludo para usted, para todos los televidentes aquí de Más Allá. Este tipo de estudios que se conocen en inglés como los fenómenos electrónicos de voz, los EVP,
que fueron ampliamente investigados por Fredrik Jorgensen, también por Konstantin Raudiv en Europa del Este, más o menos a mediados del siglo pasado. Son extrañas grabaciones que no tienen una explicación racional, así como decía Pedro Amorós, que son captadas con diversos aparatos, grabadoras antiguas. Hoy en día ya la técnica se ha depurado y sin embargo se logran captar audios, voces de algo que parece ser una realidad que se superpone a la nuestra y que aparece registrada en este tipo de aparatos. Sí, la gran pregunta es ¿qué son esas voces? La gran pregunta es, ¿puede ser algo inconsciente de las mismas personas que están grabando? ¿Puede ser un efecto del ambiente? ¿O realmente estamos hablando de algo inteligente que está al otro lado de nuestra realidad o paralelo a nuestra realidad? Observen esta nota que preparó nuestro equipo de Más Allá. ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Podemos comunicarnos con el más allá? Y si es así, ¿los espíritus pueden llamarnos? Alrededor del mundo existen personas que dicen haber estado en contacto con familiares fallecidos o extrañas entidades mediante llamadas telefónicas. Voces que parecen surgir de otra dimensión, que resultan inquietantes y que han inspirado películas como Voces del Más Allá de 2005, que narra la historia de un arquitecto interpretado por Michael Keaton, que escucha la voz de su mujer fallecida a través de llamadas telefónicas y otros aparatos electrónicos. Una cosa es contactar con los muertos y otra es entrometerse, y usted se está entrometiendo. Dios mío. Aunque se trate de solo ficción, existen casos sorprendentes, como el del escritor norteamericano Dean Koontz, quien experimentó en carne propia las inquietantes implicaciones de recibir una llamada de un pariente fallecido. El 20 de septiembre de 1988, Koontz se hallaba solo en casa. Sonó el teléfono. Una voz femenina se oyó del otro lado y repitió 3 veces las mismas palabras. Por favor, ten cuidado. Koontz no estaba seguro, pero sintió que era realmente parecida a la voz de su madre, quien había fallecido 2 décadas atrás. 2 días después, Koontz fue a visitar a su padre, quien residía en un hogar para ancianos, en donde le informaron que este había tenido algunos problemas de comportamiento violento y había atacado a otros residentes. Koontz se dispuso a hablar con él en una habitación privada, cuando el anciano extrajo un cuchillo de cocina y lo atacó. El escritor dice que sobrevivió al recordar el extraño mensaje que había recibido. ¿Pueden los muertos comunicarse con los vivos? ¿Pueden comunicarse los espíritus desde el más allá? En Red Más, abrimos la puerta del misterio. Un caso impresionante este de Dean Koontz, que es un famoso escritor. Es un caso impresionante porque él dice que lo llaman, que contesta el teléfono y escucha la voz, o una voz muy similar, no podemos decir que sea ella, de su madre. El problema es que la mamá había fallecido y que le decía ten cuidado. Días después, como ustedes vieron, es atacado por su papá senil con un puñal y él dice que gracias a ese mensaje él se salvó. Estamos hablando aquí de otro tipo de comunicación, ya no son sonidos o voces al azar, Alejandro, estamos hablando de la posibilidad de que por medios electrónicos algo o alguien o algo que no sabemos qué es, se comunique racionalmente y advierta peligro incluso. Exactamente, Esteban, ahí la clave es el término, la expresión que usted utilizaba, una comunicación racional, un mensaje claro, un mensaje conciso. En este caso, el caso de Koontz lo estaba alertando ante un futuro peligro, aparentemente la voz de su progenitora. Este caso intentó ser descartado durante mucho tiempo, muchas personas llegaron a comentar que se trataba de un montaje, sin embargo, al día de hoy el mismo Koontz da fe que se trataba de la voz de su madre que lo estaba alertando ante este ataque que iba a realizar su propio progenitor.
Pedro Amorós, le quería preguntar muy rápidamente, esto de los mensajes de los fallecidos también es fundacional en las psicofonías, ¿no? El mismo Konstantin Raudive y muchos más decían que se comunicaron con su madre fallecida, con su padre fallecido, que incluso aparecían en las grabaciones. No sabemos qué son, no puedo afirmar que son espíritus, nadie lo puede decir, pero sí hay algo que parece ser inteligente, ¿no? Que está detrás del fenómeno. Sí. Indudablemente, dentro de lo que es el fenómeno psicofónico, el fenómeno de voz electrónica, hemos detectado muchas veces patrones de timbre y tono similares a las personas que, bueno, pues que en vida lo tenían, ¿no? Una de mis facetas profesionales es precisamente la fonografía forense, es decir, ante un tribunal para intentar extraer una conclusión de acusar o no acusar a alguien, pues se puede llegar a dictaminar que una voz pertenece a una persona determinando lo que se llama la huella foniátrica o fonográfica. Cuando esto lo aplicamos a algunos de los mensajes que hemos recibido conscientemente o inteligentemente, por decirlo así, por parte de esas supuestas entidades espirituales y que dicen comunicarse, yo tengo varios registros de este tipo, coinciden los patrones. Y eso es lo que verdaderamente se rompe un poco dentro de lo que es la lógica, ¿no? Es decir, si podemos realmente demostrar que tanto el tono como el timbre, como la frecuencia normalizada corresponden a la voz de esa persona que tenía en vida, entonces ¿podríamos afirmar que esa persona no ha muerto? ¿Podríamos afirmar que este tipo de voces nos pueden dejar un registro coherente, lógico e inteligente desde ese otro lado? Y es lo que estamos planteando y se está planteando desde tiempos de Fredrik Jürgenson o de Konstantin Raudive y que, bueno, pues los investigadores vamos siguiéndolo a lo largo del tiempo. Quiero que vean ahora, Pedro y Alejandro, un caso que fue muy famoso en el mundo, un caso que para muchos es una broma, pero todavía sigue circulando en internet. Obsérvenlo, por favor, y ustedes allá donde estén, escríbanos con el numeral que tenemos esta noche aquí en Más Allá. Si están en YouTube, denos like y también sigan comentando. Observen esto, que es uno de los casos más impresionantes de América Latina. Uno de los casos más sorprendentes de llamadas del más allá es el caso de Gonzalo Vargas, de Chile, sucedido en el año 2008. Una teleoperadora realizó una llamada con el fin de recoger fondos solidarios para una fundación y el hombre atendió su llamada. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Mi nombre es Nilda Bustos y soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. ¿Con quién tengo el gusto? Gonzalo Vargas. Don Gonzalo, ¿cómo está? Bien, usted. Resfriada. Don Gonzalo, ¿se Cuénteme. nota? Cuénteme. Don Gonzalo, ¿usted conoce Fundación Niño y Patria? Así es. ¿A qué hora lo puedo llamar, don Gonzalo? Dame la tardecita, como a las después de las 6. Después de las 6. Sí, Muy amable, don Gonzalo. cómo no. Hasta luego. Hasta luego. Algunas horas después, la mujer identificada como Nilda Bustos vuelve a llamar y se enfrenta a lo desconocido. ¿Aló? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con la señora de don Gonzalo? Sí, Buenas noches, mi nombre es Nilda Bustos, soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. ya. No sé si don Gonzalo habrá conversado con usted, señora. Don Gonzalo ya está fallecido. ¿Cómo está fallecido? Sí, mi esposo falleció ya hace ¿Cuándo? 14 meses ya. ¿Y cómo yo hablé con él? A lo mejor será su hijo. No, pero que aquí no hay ningún hijo conmigo en este momento. ¿Verdad? ¿De verdad? ¿Se trató de una broma o de comunicación con los muertos? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Esa llamada que ustedes acaban de escuchar circula por internet y parece para muchos simplemente un mito urbano. Se parece a muchas de estas leyendas urbanas de que alguien recoge a alguien en un taxi y después descubre que está muerto o de que lo llaman y descubre que está muerto.
Sin embargo, esa noticia le dio la vuelta al mundo y sigue circulando, ¿verdad, Alejandro? Este caso es impresionante, Esteban, me atrevería a decir que es uno de los más impactantes registrados aquí en Latinoamérica, año 2008. Esta teleoperadora, Nilda Bustos, se comunica, realiza la llamada que ustedes vieron en pantalla hace unos instantes, y aquí hay algo muy curioso. Se comunica, interactúa con esta voz. La señora que luego recibe la llamada, María Isabel Rodríguez, quien era la esposa de este hombre que había fallecido, Gonzalo Vargas, le afirma que en la casa no había nadie, no estaba ninguno de sus hijos, que su esposo Gonzalo había fallecido 14 meses atrás, y algo muy inquietante, Esteban y televidentes, María Isabel le dice a Nilda que muchas personas le han comentado haber sentido la presencia de Gonzalo aún después de haber fallecido. La misma María Isabel decía que se sentía acompañada en su casa, como si Gonzalo la estuviera acompañando después de haber dejado este plano existencial. Una de las compañeras de trabajo de Nilda, también que hacía parte de esta empresa, da fe que ella se encontraba en el cubículo del costado mientras Nilda realizaba la llamada, da fe de cómo interactuaron, que no hubo montaje, estas llamadas estuvieron monitoreadas. Ahora, si llega a ser un bulo, si llega a ser un montaje, fue lo suficientemente bien hecho para que a día de hoy, más de 10 años después, siga generando todo tipo de especulaciones y todo tipo de intrigas al respecto. Bien, no sabemos realmente qué es eso. Realmente, como dice aquí Alejandro Bernal, puede ser fácilmente un montaje, un bulo, un fraude de los que circulan por allí. Mañana tal vez ustedes me escriben, oiga, lo que ustedes colocaron acá fue desmentido. En ese punto no nos interesa. Lo que nos interesa es que estamos hablando de un fenómeno que se repite, que ha sido registrado no 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Quiero que nos diga Pedro Amorós, nos cuente qué piensa de esta llamada. Esto no es común en el mundo de las psicofonías, pero es muy interesante, Pedro. Bueno, indudablemente se trata de, como bien ha dicho Alejandro, de uno de esos casos extraños que han dado la vuelta al mundo. Y por supuesto es considerado como uno de los casos más curiosos, más raros, ¿no? Yo he tenido oportunidad de estudiar muchos. Este en concreto lo estudié, lo investigué, incluso tuve acceso a una entrevista que se le hizo a Nilda Bustos después de que ocurriese todo esto, para ver qué veredicto daba, qué opinión daba. Y esta señora yo creo que dice totalmente la verdad. O sea, para mí lo que es la opinión de la mujer, de la chica Nilda Bustos, para mí no hay lugar a dudas. Y desde luego tenemos también que, pues que valorar la opinión de la señora que coge el teléfono, ¿no? La esposa de don Gonzalo Vargas. Aquí es donde habría que estudiar el tema. Y digo esto que, a pesar de que me parece un caso extraordinario, porque me parece de verdad extraordinario, tendríamos que ver algunos perfiles para ver si realmente todo eso pudo ocurrir. Es difícil. Y a veces tenemos que dejar valorar nuestra mente de una manera un poco más sencilla de lo que parece. Y es que ¿para qué iba a mentir una señora en este sentido, ¿no? A veces este tipo de respuestas nos dan la respuesta en sí a lo que nosotros conocemos. Una de las espectadoras de Aventura del Misterio, del canal mío en YouTube, me dejó un mensaje, concretamente de un señor, que dura 13 minutos locutando un texto diciéndole una carta de amor. Yo me volví loco y tuve que hasta echar mano de un neuropsicólogo que analizase el caso, porque era verdaderamente increíble. Todo se resolvió de una manera, está expuesto, se puede ver perfectamente, se resolvió de una manera en dos vídeos, en el que el primero, esta mujer incluso nos contaban todo lo que había sucedido, porque se oía la voz de su marido difunto durante 13 minutos, ¿no? Y era increíble. Y luego, por otro lado, estuvimos 2 semanas investigando hasta que encontramos esa locución, ¿no? Y esa locución, evidentemente, ya existía. Entonces, la pregunta y el veredicto del neuropsicólogo cuando estudió el caso de esta mujer en concreto, que se puede perfectamente aplicar a la esposa de Gonzalo Vargas, era que esta mujer vivía una especie de realidad paralela, una realidad que para ella tenía que ser así por una causa.
Sin embargo, y coinciden muchísimos detalles de este caso con el caso del que estoy hablando, de esta señora, ¿no? Incluso hasta el nombre era el mismo, era Gonzalo. Era verdaderamente increíble. Pero tenemos que valorar que la mente de los seres humanos, la mente de las personas, en determinado momento pueden llegar a sufrir una especie de impacto, de trauma, por la pérdida de un ser querido. Y esto puede acercarnos a creer o a dejar creer a la gente, incluso llegar a adoptar la personalidad de una persona que ya no se encuentra entre nosotros. Aún así, es un caso extraño porque de momento no le hemos encontrado una solución al caso de Gonzalo Vargas. Y eso es sorprendente, Pedro, es sorprendente porque hay muchos casos que son realmente alucinantes. Les voy a recomendar antes este libro que nos envía Planeta Editores de Tusquet. Imagínense cómo se llama, Muertos bajo tierra fértil. Es una novela muy buena, se la recomiendo, Muertos bajo tierra fértil. Nos lo envía Tatiana de Planeta de Libros. Y este otro, que es del gran periodista argentino Abel Basti, se llama Hitler y el nuevo orden mundial. Dice que Hitler estuvo en Argentina, no murió y durante la Guerra Fría ayudó a construir el nuevo orden mundial. Se lo regalo aquí al señor Alejandro, lléveselo, léaselo. Nos vemos, ya nos vemos. Esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos del misterio de las voces que aparecen en grabaciones, en videos, en audios, las psicofonías o los mensajes del más allá, llamadas del más allá. Vea, con el numeral Voces Más Allá nos está escribiendo Alejandro Olman, por aquí está Connie que nos ve muchísimo. Un saludo grandísimo a la gente de Guatemala, de Antigua Guatemala, al señor Eloy en Panamá, a alguien que nos escribe también de Search Happiness, así se hace llamar, desde Costa Rica. A todos ustedes, muchas gracias. Hay alguien que me estaba diciendo que abrió Twitter solamente desde Costa Rica para vernos. Y hoy tenemos dos invitados de lujo, Pedro Amorós y el señor Alejandro Bernal. Y Pedro Amorós hizo una investigación y de esa investigación hemos extraído algunas psicofonías. Escuchen la primera. Esa voz extraña fue captada por Pedro Amorós, ya nos contará dónde, cómo y cuándo, y nos contará esa historia, pero nos pone a veces los pelos de punta. No sé si usted alcanza a escuchar lo que está ahí. Si usted no alcanza a escucharlo y nos está viendo por YouTube, concéntrese, si quiere póngase unos audífonos, si nos está viendo por el televisor también, porque aquí va otra de esas voces, y ahora sí, después de eso, Pedro nos contará de qué se trata, cómo la investigó y cuándo fue. Prepárense. Sí. Incesto Aras, una voz que está detrás de un montón de sonidos, pero se escucha. Pedro Amorós, ¿dónde grabó usted estas voces? ¿Qué cree que nos dicen con estas palabras a veces inconexas, pero tan fuertes como incesto, que es tan fuerte esa palabra? Pero ¿qué nos dice usted? ¿Cómo las grabó? ¿Dónde las grabó y de qué se trata? La verdad es que fue impresionante. La historia es bonita. Yo iba a rodar una de las aventuras del misterio para el canal mío de YouTube. Y bueno, pues nos dirigimos hacia una zona preciosa que hay en el altiplano granadino, aquí en España, donde había un antiguo cortijo, el cortijo Don Bruno concretamente. Un cortijo abandonado hace 50 años, donde vivieron multitud de familias. Antiguamente se congregaban como si fuese una especie de comunidad, ¿no? Y allí vivían. Y tenían una iglesia, pero una iglesia bajo tierra. Era una iglesia subterránea que se puede ver, y la podréis ver, que guarda toda la estructura de una inmensísima iglesia, pues donde cabían pues 60, 70, 100 personas, ¿no? Y bueno, pues cuando estábamos recorriendo lo que es el interior
de esa iglesia, incluso con la cámara, tuvimos la oportunidad de encontrar lo que es la cripta. Y en la cripta, concretamente, pues estaba abierta, estaba profanada, insisto, que se puede ver, tal cual se obtuvo. Nosotros bajamos con la cámara y en ese instante, pues había restos como de ataúdes y de huesos por alrededor nuestro, ¿no? Y en ese momento nos introdujimos dentro, a su vez, de la propia cripta, y en ese instante es cuando se capta esta psicofonía. Aparece una voz de mujer, de niña concretamente, y allí no había ninguna niña, éramos 2, 3 hombres, se puede ver en el vídeo, y pues aparece una voz clarísima que dice: salid rápido. Y justamente fue cuando nosotros empezamos a salir, ¿no? Creemos realmente que esta psicofonía de salir rápido es impactante, sobre todo porque guarda una relación de dónde estamos, de cómo estamos, y porque mantiene todos los parámetros de una voz infantil donde no había. Y luego, posteriormente, cuando estábamos recorriendo también el lugar, aparece claramente una voz que dice: incesto harás. ¿Por qué? Nos preguntamos. ¿Incesto? Si valoramos el conjunto histórico donde nosotros nos encontrábamos, nos damos cuenta de que efectivamente esa enorme amalgama de casas, de viviendas, que estaban unas contiguas a otras, insisto, de hace 50 años, pues no se puede saber bien el por qué. El por qué nos dicen incesto harás, pero sí es verdad que en aquellos tiempos, en tiempos antiguos, muchas veces se cometían fechorías, se cometían abusos, se cometían crímenes que a veces traspasaban un poco lo que es el umbral de nuestra propia imaginación. Esto es un poco la historia de estas dos grabaciones. Bueno, Pedro, y es que lo que me parece interesantísimo de lo que hace usted es investigar en estos lugares, captar estas voces, lo coloca en su canal de YouTube, que se lo recomiendo a todos enormemente, pero usted lleva mucho tiempo investigando. Escuchemos esta otra que usted grabó también en esa misma casa, en ese mismo lugar. La tapa con las argollas de la... verdaderamente... Tranquilos. Alejandro, me gustaría preguntarle a usted. Sí. Las psicofonías a veces aparecen desconectadas, sí. No son inteligentes, es como un grito al aire que uno tiene que interpretar, como el de incesto harás. Habrá que buscar qué conexiones tiene con el espacio, con el lugar, claro, con la historia. Pero hay otros que parecen interactuar, como las llamadas al comienzo y como como diciéndole a los que están grabando: tranquilos, tranquilos. Claro. O sea, que hay algo inteligente detrás, o simplemente son cosas que se cuelan. No sé, ¿qué piensas? Bueno, al respecto, Esteban, para mí hay algo clave que comentaba el maestro Pedro hace unos minutos, y es como cuando él se encontraba con su equipo de grabación realizando este audiovisual, les dice: salid ahora, como si esa extraña energía estuviese observándolos y de alguna forma u otra interactuando con ellos. Una voz clara de una niña. No había ningún infante en el momento de realizar la investigación. A propósito, recomendado el video del canal de Pedro Amorós, Aventura del Misterio. Muy buena investigación. Y algo muy interesante es la zona en la cual se produjeron estas grabaciones. Andalucía. Una zona cargada de energía, un vergel de misterio, de fenómenos anómalos. En España, un lugareño, de hecho, y eso aparece en el video de Pedro, les comentaba una extraña historia, Esteban y televidentes, de un cazador que le disparaba a un conejo. Cuando se acercaba a recoger a la presa no se encontraba, y así lo hizo en varias oportunidades, como si estuviera interactuando con una energía etérea que de algún u otro momento desapareciera cuando iban a recogerla. Es impresionante realmente la cantidad de energía y de sucesos documentados en este audiovisual. Alejandro, nos están escribiendo muchísimo en YouTube.
en el canal, aquí abajo. Yo estoy leyendo de vez en cuando y me parece, no se peleen, hay unas cosas muy interesantes y le manda muchos saludos a usted y a Pedro. Los dejo porque nos vamos a comerciales rápido con este libro que se llama Memorias para la Paz, Memorias para la Guerra, de crítica, que es de Planeta de Libros. Lo envió Tatiana. Y este, que sí es un librazo, me lo voy a devorar porque es de Hitler y Stalin. ¿Quieren que hagamos un programa sobre Stalin y Hitler? Lo hacemos, los misterios de Hitler y los de Stalin. Este es un librazo recomendado por Planeta de Libros. Gracias, Tatiana. Ya volvemos. Esto es Más Allá. Sigan tuiteando con el numeral Voces Más Allá. Los queremos. ¡Mua! Continuamos esta noche de misterio en Red Más, en Más Allá. Nos escriben con Voces Más Allá, increíble. Vean, nos escriben desde China, desde Estados Unidos. Saludes a Helger Tarazona, a la Manu, a El Alienista. Saludos, Alienista. También a David, Rafael Bermeo, que ya volvió de China y ahora está en Colombia. Águila Azul, Iván Ojeda, FJ Crespo, Vidal Arturo López, que siempre está ahí, Edson Giraldo, Miguel Francisco. A todos los tuiteros nuestros, todos somos una familia de misterio. Gracias por estar ahí. Pues bien, les tengo una cosa impresionante. Quiero que lo comenten con el numeral Voces Más Allá. Esto está registrado en México. Para todos nuestros televidentes de México, este debe ser un caso que conocen. Vamos a analizarlo aquí con Pedro Amorós y con Alejandro. Observen, por favor. En el programa mexicano El Horror de la Noche, de Aguascalientes, México, dirigido por Flavio Arenas, se recibió un extraño mensaje en el año 2016. Una mujer aseguró estar pasando por un terrible duelo, pues había perdido a su padre. Afirmó haber recibido una serie de llamadas a su celular que no pudo contestar. Llamadas de las que quedaron algunos mensajes registrados en su correo de voz que decían lo siguiente. ¿Qué es eso? ¿Qué intenta decir esa voz? ¿Se trata de una broma o de la comunicación de algo que proviene de otra dimensión? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Un caso muy famoso mexicano y tiene todo el tinte de psicofonía, suena igual que una psicofonía. Cuéntenos esa historia, Alejandro. Bueno, es bastante interesante, Esteban, y a propósito un saludo muy grande para todo el público mexicano que siempre está apoyando estos espacios de misterio. Este programa de radio El Horror de la Noche recibe este audio y la historia detrás de este sonido impactante es la siguiente. La chica que dio a conocer como tal este audio, recibió previamente una llamada perdida de su pareja. Luego revisa su buzón de voz y encuentra esta voz muy extraña que les dice: estoy aquí, amores. Lo más curioso es que el progenitor, el padre de esta chica, había fallecido un tiempo atrás. Ella le mostró este mismo audio, esta misma grabación a su madre. Ella misma da fe que se trata de la voz de su padre, en este caso, de acuerdo a la madre de su esposo que había fallecido tiempo atrás. Hay algo muy particular y Pedro desde luego sabe mucho más al respecto: la cadencia de la voz. Es un sonido bastante particular, no es una voz del todo natural, sino que tiene ciertas características que son muy particulares en todo este tipo de psicofonías. Sí, Pedro, quisiera que nos contara eso. Las psicofonías tienen esta cadencia como esta llamada y además suena a veces como un clic, ¿no? Hay como un golpe pequeño y después llega la voz y suena como si no pudieran fluir, como si alguien hiciera un esfuerzo por hablar, ¿no? Efectivamente. Las psicofonías son muy características, como bien dice Alejandro, ¿no? Y realmente tienen ese matiz. Y como bien dices tú, existe siempre una especie de entradilla, de un aporte energético que suele ser un clic metálico. Esto ya se ha elevado casi como ley, ¿no? Dentro de lo que es la parapsicología, la investigación, la paraciencia, y se sabe perfectamente que cuando una voz psicofónica tiene matices de transformación energético-sonora es cuando realmente se puede llegar
a considerar como una auténtica psicofonía. Tenemos que pensar un poco en 3 dimensiones, que es nuestro mundo físico, aunque a mí me gusta pensar en más, es indudable, pero nuestras 3 dimensiones obedecen a algo bastante obvio, y es que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Lógicamente, si hay algo que no existe dentro de lo que es el término visible o audible para nosotros, y algo tiene que crearlo, necesariamente, como no existe efecto sin causa, tenemos que pensar que ese tipo de causa ha podido llegar a ser originada en un estamento distinto, un estamento posiblemente dimensionalmente distinto, ¿no? Y también utilizando una energía que se cree para que se produzca ese fenómeno. Y esta energía es la que parte ese clic metálico. Las características psicofónicas que presenta esta grabación para mí son totalmente correctas. Y sí que podríamos considerar que el matiz de esta grabación es auténtico. Y hay una cosa que también tiene ahí Pedro y Alejandro sobre esta psicofonía, que me parece extraño, que es que a veces hay palabras que quedan al aire, ¿no? Aquí dice amores. Amores. Y uno tiene que buscar la interpretación. Pasa mucho en las psicofonías, ¿no? Que son palabras sueltas, muy cortas, como que le cuesta a una psicofonía dar un discurso, son palabras sueltas. Y quiero que vean esta, que también recogió Pedro Amorós. Le vamos a preguntar dónde la recogió y cuáles fueron, digamos, la situación en la que surgió. Escúchenla, por favor. ¿De dónde salió esta psicofonía? Se parece a la anterior, Amores, y esta habla de alma, habla de algo muy espiritual, ¿no? De sentimientos, y son extrañas porque son muy inconexas, como que les cuesta dar un discurso. ¿De dónde surgió y cómo fue, Pedro? Bueno, normalmente las voces psicofónicas suelen obtenerse en diversos lugares, en castillos, en casas de las que se creen que son encantadas, en laboratorio, que es donde yo muchas veces trabajo, pero en la investigación de campo es importante saber que siempre existe una conexión entre la casa donde nosotros experimentamos, en este caso fue una de esas casas de experimentación habitual que nosotros tenemos, donde hemos encontrado una cierta actividad paranormal y, pues nosotros vamos elaborando preguntas, ¿no? Entonces, en este caso, la pregunta fue obvia: ¿para qué necesitas manifestarte, ¿no? Y es curioso que la respuesta, esa voz ronca, esa voz profunda que se manifiesta ahí, lo dice claramente: es tu alma, ¿no? Realmente a veces nos preguntamos si nuestra alma, nuestra propia alma, existirá en combinación con la propia existencia de este tipo de lugares, ¿no? Pero muchas veces tenemos esa duda de si existe algo paralelo, algo que de algún modo puede coexistir con el lugar en sí, impregnando el lugar de esa supuesta casa encantada, formando parte de esos muros, y a veces, nos dicen este tipo de cosas. La pregunta que nos hacemos siempre es si existe una inteligencia. Y esta inteligencia es patente cuando hacen referencia a algo que nosotros evidentemente siempre valoramos, que pueden ser almas. Y cuando nos dicen es tu alma, es muy probable que lo que quieran hacer es decirse que quieren acercarse a nosotros. Por lo menos así lo interpretamos. Y ese sería un mensaje mucho más luminoso, no es tan aterrador como para muchos resulta en la psicofonía, claro. Sería algo mucho más tranquilo, incluso amoroso. Bueno, nosotros nos vamos a comerciales. Antes de eso, les recomiendo este libro que nos envía Penguin Colombia. Se llama, ahí lo ven, El cerebro del adolescente. Eso sí es un misterio para muchas personas que tienen hijos. El cerebro de los adolescentes. Y también este, que tiene un título bastante extraño, se llama Lascivia.
es de Wattpad, está muy de moda por todas partes, se lo recomendamos, de Wattpad y de Penguin Random House de Eva Muñoz Lascivia. Gracias, Estefanía de Penguin Random House. Ya volvemos con el numeral Voces Más Allá. Sigan que hay un montón de mensajes y el caso que viene es de Johanna Arenas y está brutal. Ya regresamos porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá. Este tema lo escogimos porque ustedes nos escribieron a nuestras redes sociales pidiéndolo. Ya sabe, puede escribirme a mí como @cruzescribiente, Esteban Cruz Niño en Twitter o @cruzescribiente, Esteban Cruz Niño en Instagram. Y acá estoy con Johanna Arenas, que nos va a contar de un caso realmente sorprendente. Muy buenas noches, Johanna. Voces del más allá. Sonidos que parecen que vienen del universo de los espectros. En 2011 se hizo viral el siguiente video. 10:05 a.m. Esta mujer asegura que recibe esta llamada a su teléfono fijo a las 10:04 de la mañana. Como ya les dije, no la contesta. Minutos después se da cuenta que tiene una llamada perdida en su teléfono móvil, en su celular. ¿Y de dónde proviene? Pues de su teléfono fijo, el número de su casa, lo que la abruma porque primero estaba sola y segundo, pues no había nadie más, ella no hizo esta llamada. El sonido es bastante aterrador, quisiera que lo volvieran a escuchar. 10:05 a.m. Pero yo sé, Esteban, que nuestro invitado de hoy es experto en este tipo de situaciones, en estos sonidos tan peculiares. Y me gustaría que él lo analizara un poco y nos dijera, primero, si cree que se trata de una psicofonía, de un sonido particular del más allá, o simplemente una interferencia telefónica que también puede suceder. Sin embargo, lo curioso es ¿por qué esa llamada perdida en el teléfono móvil? ¿Qué es lo que realmente hay detrás de este sonido tan particular? Después de que ella publicó este video, muchísimas otras personas dentro de los comentarios empezaron a relacionarlos precisamente con estas psicofonías y a contar también sus historias a través de las llamadas telefónicas. Don Esteban, yo me encuentro nuevamente desde el Planetario de Bogotá, un lugar maravilloso para que vengan a explorar, para que vengan a mirar al cielo, para que disfruten de todas las salas que se encuentran aquí y se llenen también de un poco de cultura. Recuerden que está ubicado en el barrio La Macarena, en la ciudad de Bogotá. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Johanna. Este caso es muy raro porque es corto, no es muy técnico, es más un mito de internet, que puede ser un bulo, puede ser lo que sea, puede ser un fraude. Sin embargo, nos da para hablar. Pedro, estos casos no son tan famosos, tan comunes de que llamen, suenan como interferencias, pero aquí sí que podemos hablar de la comunicación. ¿Es posible que las psicofonías produzcan este tipo de comunicaciones? Bueno, es muy interesante el caso que Johanna nos ha dejado y desde luego, bueno, he de decirte una cosa, sinceramente, yo siempre he sido bastante reacio a que una llamada, un muerto te pueda, o pensar que un muerto te pueda llamar por teléfono. He sido muy reacio, sin embargo, he de decirte que a lo largo del tiempo he tenido tantos y tantos casos que me han llegado y que incluso he podido investigar y analizar, que no puedo decir que no a algo que parece que es obvio y evidente para muchos y que está ahí socialmente muy extendido. Esto en primer lugar. Desde el punto de vista técnico, sí decirte que bueno, la tecnología avanza. Yo empecé grabando con aparatos de bobina abierta como los que estamos observando, antiguos, de estos en los que Fredrik Jürgenson y Konstantin Raudive utilizaban, y te puedo decir que bueno, pues la técnica ha evolucionado. Ahora estoy trabajando con unidades de memoria que, bueno, que tienen una capacidad brutal de captación sonora para discriminar lo que es el error.
pero también avanzan las nuevas tecnologías en función de dispositivos de teléfonos móviles, como el que yo tengo en la mano, ¿no? ¿Qué significa eso? Yo antiguamente me llevaba una cámara de fotos para hacer fotos o me llevaba una grabadora para grabar. Hoy la gente en general utiliza el teléfono móvil para todo, con lo cual también es muy factible y probable, desde el punto de vista lógico, que si este tipo de entidades están intentando comunicarse con nosotros, lo hagan por los medios posibles. Yo he llegado a tener la oportunidad de grabar psicofonías simplemente por las bobinas de los altavoces que tenía un sistema de amplificación. Con lo que debo de resumir que este tipo de entidades, estén donde estén, van a intentar ponerse en contacto con nosotros por los medios que puedan. Y si tienen la posibilidad de hacerlo mediante un teléfono móvil o incluso un teléfono fijo que pueda sonar o tener un sistema de grabación para registrarlo, lo van a hacer. Han sido multitud las personas que manifiestan haber tenido llamadas extrañas en sus teléfonos fijos de sus propios hogares. Y hay muchísimas personas, porque yo lo he analizado, que tienen grabaciones en sus teléfonos celulares y grabaciones que han quedado ahí y grabaciones que hemos podido analizar y que, bueno, ahí está. Como poder ser una interferencia, como Joana decía, sí puede ser, puede perfectamente ser una interferencia, es indudable, pero también puede tratarse de una voz psicofónica. Bueno, Pedro, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Para mí es un placer que estemos todos aquí. Alejandro, su opinión, su conclusión sobre este tema el día de hoy, ¿cómo se pueden comunicar con usted? ¿Cómo lo pueden seguir? Bueno, Esteban, algo muy interesante sobre lo que decía Pedro hace unos minutos. Es un fenómeno que va evolucionando de la mano de nuestra tecnología, que se ha presentado durante muchos años, que se sigue presentando y lo seguirá haciendo también a futuro. ¿Quién nos dice que quizás estas entidades o estas otras dimensiones estén intentando interactuar con nosotros a través de estos dispositivos? Es realmente un enigma abierto muy interesante y sobre todo que requiere mucho análisis y mucho estudio. A mí me pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalpress con doble S. Muchas gracias, Alejandro. Pedro, ¿cuál es su conclusión breve para terminar y cómo pueden acceder a su canal de YouTube? ¿Cómo pueden buscarlo ustedes en redes para contactarlo y para ver su trabajo? Bueno, pues yo creo que mi conclusión es que lo más importante de todo es que cada persona que nos está viendo en este momento, extraiga sus propias conclusiones. Yo creo que la lógica siempre se tiene que abrir camino dentro de la razón. Tenemos que ser coherentes, no podemos dejarnos llevar por engaños que hay, y hay muchos por ahí. Tenemos que tener la mente fría. Y cuando eso ocurre, podremos extraer la posibilidad de que ese tipo de voces extrañas, que de algún modo intenta comunicarse con nosotros, a veces lo consigan. Y por supuesto, la manera de comunicarse conmigo, pues por ejemplo a través de YouTube, el canal mío, que es Aventura del Misterio. Estáis todos invitadísimos a echarle un vistacito y si os gusta, a suscribiros. Gracias, Pedro, por estar aquí con nosotros. Finalmente, yo tengo que decir mi opinión personal. Y es lo siguiente, yo no puedo afirmarles a ustedes que existen espíritus, ni que existen fantasmas, ni que nos podemos comunicar con ellos. Si lo hiciera, sería un gran mentiroso. Pero tampoco puedo decirles que estos fenómenos no existen. Hay algo allí, entre las brumas electrónicas, hay algo allí, entre las extrañas grabaciones que reposan en laboratorios, que reposan en bodegas, en internet mismo, que no tiene explicación. Y estar ahí representa que hay un misterio que podemos estudiar. Y ustedes con nosotros han viajado esta noche para abrir la puerta de ese misterio. Dentro de otros 8 días estaremos aquí de nuevo en Red Más a las 9 de la noche para contarles de otro tipo de misterios que, como siempre, nos dejarán la mente abierta, pero sobre todo nos llevarán a conocer más. Nos vemos y no olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Se les quiere.